Hola caóticos, bienvenidos a Mentores del Caos, una sección audiovisual de la revista Centoffia Insight. Aquí no celebramos lo perfecto, sino lo auténtico, lo que nace sin permiso, sobrevive al miedo, al juicio y al algoritmo. Somos los que dudan, borran y vuelven a empezar. Somos creativos y si alguna vez te has sentido así, bienvenido a casa. Esto es Mentores del Caos, nuestro espacio para desordenar el mundo, una idea a la vez. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado comprender el instante en que la vida se apaga, el momento en el que el cuerpo se vuelve silencio y el alma misterio. Ante lo desconocido, inventamos historias, nombres y rostros para explicar lo que no podemos mirar sin temblar. Así nacieron los dioses de la muerte, seres que habitan entre la oscuridad y la memoria, custodios del tránsito, del juicio, del olvido y del renacimiento. Bienvenidos caóticos a este episodio número 7. Hoy descenderemos a los reinos donde habita la muerte, para recordar que no hay nada más humano que imaginar lo que ocurre cuando dejamos de ser. Como ya saben, aquí hablamos mucho del caos. Y la muerte fue el primer caos que enfrentó la especie humana. Un caos que no se puede dominar, solo contemplar. Cada cultura y civilización le dio un rostro, color y forma. Y así, el miedo se transformó en símbolo. Acompáñenos a navegar desde las aguas del río Estigio hasta la Panohuacalhuía. Y así comenzamos este episodio especial de Día de Muertos. Brenda. Hola. Traje un poco de dioses de otras culturas, pero creo que era preferente hablar más de los de nuestras raíces. Ok. Entonces esto va a ser rápido para podernos centrar más en los que tú vas a hablar. Nada más me interesa mencionar así como que un par de personajes y la comedia de Dante, porque soy muy fan de Dante. Ok. Pero bueno, empezamos con Thanatos y Hades, que ambos son de la mitología grecorromana, pero muchos como que tienen esta idea de que solo existe Hades y Hades es el dios de los muertos, ¿no? Pero Hades no es el dios de los muertos. El que es el dios de los muertos es Thanatos, que es hijo de Nyx, que es la diosa de la oscuridad, y otro dios, pero no me acuerdo, también son como de las tinieblas. Entonces, Thanatos es el que se encarga como de recibir a los muertos y como de supervisarlos. Y Hades es el dios del inframundo. Ok. A esto se refiere a que más bien Hades es como, así como Zeus es el rey de los cielos y Poseidón de los mares, Ujú. Hades es como de lo que hay debajo de la tierra. Ok. Esto incluye riquezas como diamantes, las piedras preciosas, todo lo que hay que sea como material debajo del mundo es de Hades, no necesariamente solo los muertos. Pero incluye el Hades, Ujú. que es el inframundo, Ok. y por eso muchos como que se confunden y dicen que él es como el encargado de los muertos, pero no, tienen como sus subdivisiones de los dioses. Ujú. Entonces, de hecho, por eso el término tanatología, Ajá. que es esto del estudio de la muerte y del luto y todo eso, pues viene del nombre de Thanatos, que es el dios de los muertos. Ujú. Tanatofobia también es esto de tenerle como un miedo muy fuerte, muy irracional a todo lo que tenga que ver con muertos, cadáveres, funerales, etc., todo eso. Ok. Lleva el nombre de Thanatos porque él es el de las cosas específicas de la muerte. Ujú. Hay otro personaje también de el Hades que es Caronte, me parece. Sí. De él hablo un poco más en el episodio 2 que vamos a subir este mes. Pero Caronte es el que maneja la balsa, al que Ajá. le pagas para que te lleve al Hades. Ok. Ajá, él es más como un guía. Creo que sí es como un dios, pero él es más bien como este dios de las transiciones al otro mundo. Ujú. Tienes a Cerbero, que Cerbero me interesó hablar de él porque, bueno, en muchas culturas a lo mejor y toca hablarlo, pero
hay muchos personajes, por así decir, que se parecen mucho de una cultura a otra. Ujú. Y Cerbero me recuerda mucho a los Xoloscuincles de nosotros, porque Ok, Cerbero es un perro negro. Nada más que Cerbero es muy grande y tiene 3 cabezas, pero pues es un perro negro. pequeña diferencia. Pero eso es también un guardián Ok, del inframundo. Él se encarga de que los muertos no se salgan y que los vivos no puedan entrar hasta que ok. sea su momento. El único que pudo someterlo fue Hércules, pero pues si lees los mitos, Hércules es el único que puede hacer cualquier cosa y no me sorprende que fuera el único que pudiera someterlo. Creo que también hay en el mito de Orfeo y Eurídice pasa por Cerbero y lo duerme con Con música. música, ¿no? Orfeo. Ajá. Pero pues sí, él es otro guardián. Ok, Él es el guardián de la entrada, ¿no? Entonces por eso te digo que cada uno tiene como que sus trabajos en el específico. Hades. Ajá. Luego también, en lugar de hablar como un dios específico nórdico, quise hablar del Bifrost, que es el puente que une a Asgard con la ciudad de los mortales. Ok, y el que vemos en la película de Thor. Sí, otra vez en el segundo episodio vamos a hablar un poco más de los nórdicos y todo, pero quise no mencionar como, sí tienen, podría verse como que sí tienen una diosa específica que es Hel. En la película te la ponen como hermana, pero es hija de Loki. Ah, ok. Ella a lo mejor y la relacionamos un poco más como diosa de la muerte porque la mitad de su rostro está en descomposición y en la otra Mm, mitad de su cara, digámosle normal, ¿no? ok. Pero realmente no es como que ella sea específica de los muertos porque vamos a ver que en el árbol todos los mundos, incluyendo el de los muertos, como que conviven, entonces no es como que lo vean de que en específico ella es la de los muertos, sino que cada mundo tiene como que su razón de ser. Y en muchos hay muertos, entonces no es como Ok. una cosa específica. Quise hablar del Bifrost porque se ve como un puente Ujú. y nuevamente también hay dos cosas que se repiten mucho como en las historias de transición y es puentes y ríos. Ajá. Entonces, o túneles, ¿no? Cuando se pasa, y creo que este puente en específico también me llamó la atención porque dicen que es de arco iris, pero realmente lo que representa son como elementos. Ok. El verde siendo, me parece que la tierra, el azul, pues el agua, rojo fuego, y entonces pues esos colores arman como los elementos, pero lo ponen como de que, es un arco iris, Ah, ya. pero habla más como estos elementos naturales y también es como algo relacionado a los altares, así que también ponemos nosotros como de que la ceniza, las velas, el vaso de La agua, sangre y entonces todo eso. como que mucho de esto de trascender y todo en muchas civilizaciones lo ponían muy unido a los elementos naturales de la tierra, porque pues sí tenemos como que este concepto de que al enterrar a un muerto pues se vuelve parte de... Ok. ¿no? Entonces es muy interesante cómo las leyendas pues ponen como que estas imágenes y estas imágenes se repiten a lo largo de muchas civilizaciones. Ujú. De la Divina Comedia quiero mencionar como que pues básicamente fue la inspiración primaria para el infierno que conocemos hoy en día, Ok. ya que tienen los castigos en sí como los conocemos de que, ay, pues si pecaste mucho de lujuria, vas a tener un castigo específico para esto, ¿no? Pero todo eso viene de la Divina Comedia de Dante, que narra pues la travesía de Dante en los círculos del infierno para reencontrarse con Beatriz en el cielo. Ok. Y es guiado por su poeta romano predilecto Virgilio. Ya ves que te dije que era como un fanfic, ¿no? Sí. Ajá, entonces él imagina que Virgilio lo va a buscar. Y nuevamente, pues tiene una guía, ¿no? Que es Virgilio. Ujú. Su descripción del diablo es una de las más populares, que es esta visión donde el diablo se está comiendo a Judas. Ah, Y para salir tienes que meterte por la cola del diablo para salir hacia el cielo. Está ok. raro, pero es como esta descripción de así, as above, so below, Ya. que salir es subir, ¿no? El diablo en sí, nuevamente, pues igual en la cultura cristiana católica, no es como que tengamos un
Sí tenemos a San Pedro, vaya, que es el que cuida las puertas Las del puertas del cielo, y cielo, ajá. tenemos al diablo, que es como el encargado de las almas, malas y todo, pero no es como que tengamos en sí este concepto de, este personaje en específico es el que se encarga de llevarse a los muertos, ¿no? En especial porque, por ejemplo, la Santa Muerte, que la llamamos santa, en realidad no es de la religión ni católica ni cristiana, porque para Ujú, ellos es blasfemo. claro, Ellos tienen catalogados a todas estas, ilustraciones de la parca como algo que no. como algo pagano. Ajá, sí, no tan pagán, pero sí como que pues no va como con las lecciones que se desea No va con el enseñar. Asterix, dices. Sí, algo así. La verdad es que yo no entiendo muy bien por qué para ellos es como que no encaja, porque en sí las visiones de la Biblia y todo son cosas muy gráficas en general. Todo esto de Jesucristo en la cruz, la sangre, los muertos que reviven. Y se me hace como muy extraño que no quieran añadir a la A la parca Santa Muerte. porque tienen a los jinetes también. Y los jinetes yo Ah, siento que es cierto. como, pues Pues es una muy visión parecido, ¿no? parecida. Sí, o sea, esta visión, creo que de hecho hay veces en que representan a la visión, no sé si es la de las plagas o la de la hambruna, algo así, que a veces la representan como, Parecido a la Santa Muerte, ¿no? ajá, y yo digo de que pues no sé, está muy raro que no quieran poner como que se rehúsen tanto a poner a la muerte, pero pues sí, o sea, si piensas en lo malo de la muerte, creo que usualmente se piensa en el diablo. Ujú, Yo creo que el diablo es un poco parecido más a Hades, que ok. tiene muchísimos más trabajos que solo supervisar como a los muertos malos, ¿no? Y mencionando a la Parca y el Día de Muertos, pues se le llama la Santa Muerte, la Catrina. La Parca es una estética más europeo, Ok. porque esta visión del esqueleto con capa y la guadaña, se Ajá. dice, salió, se popularizó más durante la plaga. Ok. Y era esta visión de que pues recolectaba las almas Con la con guadaña. la guadaña. Y pues la ropa negra era como muy ad hoc a lo que se usaba durante ese entonces como para protegerse, ¿no? Y aparte pues Sí, no, la porque peste negra. está como inspirada en el traje, en los trajes que usaban, ¿no? Para no Sí, contagiarse, los que era como también tenía el esta pico máscara como largo, de sí. pico. Pero bueno, o sea, la parca es como una visión un poco más europea. La Catrina es la que hizo el ilustrador. Ujú. Se me fue su Es nombre. Ay, ¿tú te acuerdas de su nombre? Igual si lo Era. puedes googlear y ahorita nos dices. Se me fue a mí Ay, yo me también. sabía su nombre y se me fue. Es Pero es José algo, ¿no? Posadas. Posadas, sí. Él la mexicanizó, vaya, de que le Sí. puso ya una vestimenta más, ad hoc a las tradiciones mexicanas, porque se buscaba que una vez que ya hubo un momento en la historia de México en la que se impulsaba como a recuperar estas tradiciones, ¿no? Y José Guadalupe Posada se encargó como de darnos, digámosle, un logo al Día de Muertos, Ya. que es la Catrina. Ajá. Y pues la parca en sí se puede rastrear a una diosa que creo que tú la vas a mencionar, Sí, de hecho. que es Mictecacihuatl, y es la diosa mexica de la muerte y la reina del Mictlán. Y se le representa como una figura esquelética con rasgos de calavera y con adornos prehispánicos como penachos de plumas. Su relación con el Día de Muertos, hablando ya de esta diosa en específico, es ser la guía y la representación del final. Es una presencia con la que se convive día a día. Y pues como mexicanos hemos aprendido a que no es algo que se le deba de temer, ¿no? Que no es Ujú, un dios que sea vengativo, que tenga una razón malvada de ser, simplemente pues hace su parte del ciclo. ujú. Y pues es nuestra última acompañante en el viaje a trascender o transmutar. Nuevamente creo que también se me hace muy interesante cómo en cada cultura siempre hay un guía Sí. y
es como esta idea de que incluso cuando ya se acabó todo y ya no estamos aquí, siempre tenemos como esta necesidad de tener a alguien, ¿no? Que nos vaya a agarrar la mano y decir así de que yo te ayudo. Es como esta necesidad de sentirnos acompañados, ¿no? Pero Sí. no es algo, o sea, es algo muy humano, pues más bien. Ajá. La necesidad de decirnos de que no, si va a haber alguien y va a haber algo más y no voy a tener que llegar yo solo, ¿no? Siempre va a haber como algo más que Algo que esperar. te guía. Pues sí, justo como lo decíamos al inicio de este episodio, este tema de la muerte es justo como la parte pues más humana, ¿no? El saber o el imaginar qué es lo que sucede una vez que dejamos de ser, ¿no? Cuando se termina lo que conocemos en este plano como vida, como vida terrenal. Y es justo a lo largo de los años, desde las primeras civilizaciones, cómo empiezan, bueno, que de hecho, según tengo entendido, es hasta, no me acuerdo si son los Homo sapiens, los que empiezan a hacer rituales funerarios. Sí, Y creo que hay un documental en Netflix de una especie, creo que más antigua del Homo sapiens, en donde parece haber indicios de también existir estos como ritos funerarios. sí. Más que ritos funerarios, creo que el documental está más fijado como en el hecho de que se empieza a tener como este cariño hacia la comunidad. Como esta conciencia justo, Ujú. como de dejarle las flores y como de hacer algo especial, ¿no? Como para esta la persona que trascendió. Y bueno, pues yo voy a hablarles antes de entrar, como dice Brenda, a lo que son nuestros señores de la muerte, que es de las culturas mesoamericanas. Voy a hablar primero de lo que es el libro tibetano de los muertos, que esto pues sucede en el otro extremo del mundo con los monjes budistas. Y pues ellos no es como que imaginaban un dios de la muerte, algo parecido al Bifrost, me imagino. Es más bien un libro en el que pues imaginan como una serie de instrucciones que le dejan pues a las siguientes civilizaciones pues más o menos como una guía de las cosas que debes de hacer para lograr hacer como tu buen tránsito hacia el Ujú. otro mundo. El libro también es conocido como el Bardo Todol, creo que así se pronuncia, eh, que es el libro tibetano de los muertos. Fue escrito por el gurú Padmasambhava, espero que así se pronuncie, en el siglo VIII y estaba escondido y fue descubierto posteriormente en el siglo XIV por Karma Limpa. Se considera un texto fundamental del budismo tántrico que funciona, como decía, como una guía para los vivos y para los que están en el proceso de morir y enseña que morir, lo que comentábamos, ¿no? Es como un despertar hacia otro plano. Según la tradición que ellos tienen, este creador del libro esconde el texto como un tesoro espiritual en el Tíbet. Fue encontrado en el siglo XIV por un buscador espiritual llamado Karma Lingpa y el libro pues enseña a prepararse para el más allá durante la vida. Se le lee a los moribundos para ayudarlos en su tránsito y en la preparación de sus mentes subconscientes. El objetivo pues, de este libro o de esta guía, pues es justo como tratar de ayudar al difunto o de guiarlo a través de diferentes etapas Ujú. entre este estado intermedio que ellos llaman bardo, para que pueda alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de renacimientos que es el samsara, ¿no? Entonces, bueno, en este libro tibetano no es tal cual como un dios de la muerte, sino más bien como, diría yo que como una herramienta que ellos crearon como para ayudar al tránsito de estas personas que están como en Ujú. proceso de pasar al otro plano. En este libro no hay castigo ni juicio, solo conciencia. También hay un tema con los colores. Los colores del tránsito a la luz son
el azul que significa la sabiduría, el blanco que significa la compasión y el rojo que es la energía vital. Y pues bueno, mientras en Occidente tenemos a la muerte, en el Tíbet, pues ellos meditan con ella, ¿no? Es más como un libro, como, sí, como de meditación que le van leyendo a quien ya está en sus últimos días para, según su creencia, ayudarles mediante estas meditaciones como a aceptar su paso al otro lado y a que lo hagan como de la mejor manera, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, ahora sí entrando a nuestros favoritos, los señores del inframundo mesoamericano, vamos a empezar con el primero que es Mitlantecutli, que pues ayer Brenda y yo platicábamos de que no sé por qué no hay nadie todavía que haya hecho una película, una serie o algo con estos personajes, porque creo que de todos los pues dioses de la muerte son los que tienen una descripción muy específica y muy gráfica, pero también es una descripción muy bizarra y muy hardcore para un dios de la muerte. Eh, Mitlantecutli, en el corazón de lo que hoy llamamos México, los antiguos mexicas le imaginan el Mitlán, que ya todos, bueno, la mayoría de los que somos mexicanos conocemos o hemos escuchado hablar del Mitlán, sobre todo en estas épocas de noviembre, que es el Día de Muertos, que pues es un inframundo de 9 niveles, donde las almas emprendían un largo viaje antes de descansar. Ahí reinaba Mitlantecutli, que es el señor de los muertos. Un dios, escuchen la descripción porque a mí me parece muy cool. Un dios de huesos expuestos, mandíbula abierta y mirada vacía. Su cuerpo pintado de blanco y negro simboliza el ciclo eterno, vida, muerte y renacimiento. Y este dios, según la mitología mesoamericana mexica en específico, fue creado por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en el Omeyocan, del que vamos a hablar en el segundo episodio, que era como el lugar equivalente para los mexicas como el cielo, digámoslo así, ¿no? El Omeyocan. Entonces, estaban ahí Huitzilopochtli y Quetzalcóatl y pues pensaron que para que pues los humanos, las personas valoraran la vida, tenían que crear una contraparte que era pues la muerte, ¿no? Y entonces ellos crean a Mitlantecutli, que es pues el señor de los muertos. Entonces, Mitlantecutli para los mexicas era temido, pero también ellos sabían que era necesario, porque pues ellos decían que sin él no había ni regreso, ni equilibrio, ni memoria. Y justo lo que decías, ¿no? Lo que comentabas, en las antiguas civilizaciones, por lo menos creo que mucho de la de este lado con nosotros, hablando de nuestros pueblos originarios, no veían a la muerte como algo a lo que le temían como tal, sino algo que era como parte del proceso del ciclo de vida y porque también ellos creían mucho en el tema del renacimiento. Entonces, para ellos, Ujú. el tema de la muerte era algo, pues algo que veían normal y que veían pues necesario Sí. en algún sentido, ¿no? Sí, digo, creo que no es solo como que nosotros, más bien pienso que es algo de civilizaciones muy organizadas, porque los egipcios tienen todo un proceso. Sí. Y su negocio más lucrativo eran las funerarias. En sus tiempos ya había funerarias, hay lugares, excavaciones que son cámaras funerarias, que eran negocios y que se sacaban cuerpos, se volvían a meter, se Ah, eso no vendían las sabía. tumbas, sí. Entonces, el negocio principal de los egipcios era morirse. Que se muera Eh, alguien. Creo que también los celtas tienen una conexión especial con la muerte. La verdad, Ujú. ellos no investigué, sí quería, pero no investigué. Creo que ellos también tienen mucho con la muerte. Los griegos y los romanos, te digo, también tenían una organización
específica de que les ponían la moneda debajo de la lengua, Ajá. se pagaba para entrar al Hades. Dentro del Hades hay subdivisiones de a dónde te puedes ir dependiendo de cómo te moriste. Ah, Los sí. nórdicos también te digo, tenían un árbol donde no solo era te mueres y te vas a tal lado, o sea, era te mueres y dependiendo de cómo te mueres y dependiendo de qué es lo que vas a hacer después de tu vida, es a la rama a la que te ¿A dónde vas. te envían? Ok. Entonces creo que es algo acerca de la organización de la civilización. Sí, porque de hecho también aquí en Mesoamérica tienen algo muy parecido de que hay como un dios encargado dependiendo de cómo moriste Ujú. y quién eras, ¿no? Volviendo a Mitlantecutli, se pronuncia en náhuatl, está compuesto por dos palabras, Mitlán, que significa mansión de los muertos, o lugar de los muertos, y Tecutli, que significa señor. Entonces la traducción como más cercana es el señor de la mansión de los muertos, ¿no? El Mitlantecutli. Él es quien rige sobre la muerte, pero también a su vez es dador de vida y es gobernante del último de los niveles del Mitlán, que es el inframundo, junto con su consorte Mictecacihuatl, que también Ujú. ahorita vamos a hablar de ella un poco. Cuando los españoles llegan, los benditos españoles, que llegan a territorio mexica, pues como ya sabemos, nosotros sabemos de nuestra historia, los españoles ya venían con una religión y con una visión de cómo según ellos era o debía de ser el tema de el cielo y el infierno, que ellos ya lo veían, cielo es arriba, infierno es abajo, ¿no? Y para ellos, que pues evidentemente no tenían tanto conocimiento de las otras civilizaciones, pues ellos creían que en general todo era así, y cielo es arriba, infierno es abajo. Entonces, llegan los españoles y cuando empiezan a intentar entender todo el tema del Mitlán con los mexicas, lo traducen mal y lo traducen como si el Mitlán fuera infierno y Mitlán Tecutli como diablo. ¿Por qué? Se preguntará usted ahí en casita. Pues porque los mexicas veían al Mitlán o tenían una visión diferente y ellos colocaban al Mitlán debajo de la tierra. Ujú. Entonces, para ellos el Mitlán, que era este lugar, que no era un lugar de miedo ni un lugar de tinieblas, simplemente los mexicas lo veían como un lugar de descanso para los que ya no estaban Ujú. en el plano terrenal físico. Y simplemente para ellos, pues no tenía nada que ver con cielo y el infierno, solo Sí, o sea, más bien no era relacionar algo arriba con lo bueno y abajo con abajo lo con lo malo, malo. sino pues era el orden de la jerarquía, ¿no? Exacto. Con los de Mesopotamia, los sumerios, era lo Ujú. mismo. El cielo era para los dioses y el piso es para los Ajá. mortales. Y no tiene nada que ver con que si te mereces o no un lugar más alto, pues era también como lo lógico, ¿no? Si vas a enterrar el cuerpo del muerto en el piso, pues lo lógico es que Que se esté ahí. vaya al Sí. inframundo. Exacto, entonces, bueno, los españoles lo traducen así y al Mitlán le llaman infierno, a Mitlantecutli lo ponen como si fuera el diablo. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Mesoamérica era un territorio tan grande que hubo varios dialectos y cada uno nombró a Mitlantecutli de una forma diferente. Entre ellas está Ixtupec, que significa rostro quebrado, como dimos la descripción en el principio, que lo describían como con la mandíbula Ujú. abierta. Entonces, ellos le llaman rostro quebrado. Está también Sextepehue, que significa esparcidor de cenizas, y Sontemoc, el que baja la cabeza. Este último, hace referencia justamente a que en Mesoamérica, quienes hablaban este dialecto y le ponen Sontemoc, para ellos era más fácil llegar al Mitlán aventándose de cabeza. Entonces, por eso le ponen Como Midsommar. el que baja la cabeza. Eh, em, y bueno, aunque hoy su nombre se ha diluido pues en los siglos y a lo largo de los años, la imagen de Mitlantecutli pues sigue viva en el altar de muertos, representado más popularmente como un esqueleto
y en el altar pues podemos verlo con las calaveras que simbolizan muerte y renacimiento, o las calaveritas de azúcar o las de chocolate, que son como lo que diríamos que ha evolucionado con el tiempo al simbolismo de lo que era Mitlantecutli y está pues hoy en los altares. En la mitología mexica, Quetzalcóatl y Mitlantecutli encarnan fuerzas contrarias, pero inseparables, que son justamente la vida y la muerte. Y esa dualidad pues se manifiesta en la esencia misma del Día de Muertos, ¿no? Una festividad que honra la existencia a través del recuerdo de quienes partieron, un altar que simboliza precisamente eso, que la muerte no representa un final, sino una etapa más dentro de un ciclo de transformación. Y pues bueno, hablando ahora sí de la consorte de Mitlantecutli, que es Mictecacihuatl, ella es la diosa o la dama de la muerte. Reinaba junto con Mitlantecutli en el Mitlán, y su función era custodiar los huesos y presidir las festividades para honrar a los muertos. Digamos que era la como una señora de las lomas de la muerte, encargada de La organizar organizadora. todos los eventos importantes que eran justamente para honrar a los muertos, que hoy también parte de digamos que del simbolismo es pues justo las festividades del Día de Muertos, ¿no? Lo que seguimos como representando a través de ella. Dicen que ella era hermosa y terrible a la vez, tenía la piel pálida y una sonrisa eterna. Se convirtieron con el tiempo en símbolo de la muerte amable, una muerte que no daba miedo, sino que más bien acompañaba. Y su representación está vinculada justamente a la figura moderna de la Santa Muerte. Ella es la que conecta directamente con el final del cuerpo físico, porque ella es la custodia de los huesos, tal cual. Esa es como su misión dentro del Mitlán. Eh, y también se le relaciona en algunas civilizaciones con el cordón umbilical y le rezan para que los recién nacidos nazcan sanos, y para que, pues porque ella simboliza como la conexión entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces ella tiene como esta representación, digamos que moderna de Mictecacihuatl, es una parte de la Santa Muerte, y también siglos después esa esencia renace en la Catrina, que es la que tú hablabas hace rato, que es como esta muerte vestida de gala, que ríe, que brinda y que nos recuerda que ningún poder ni riqueza pues pueden escapar al polvo, ¿no? Entonces, digamos que era como Mitlantecutli es el dios, el fuerte, el que custodia, digamos que eh, el noveno, ¿cómo se llama? El noveno nivel del Mitlán. Y Mitlantecutli es como la señora buena onda que recibe a todos y la encargada de custodiar como ya digamos que la parte final de lo que sería el cuerpo, que son los huesos, ¿no? Ujú. Y pues también ella es la que se encarga de hacer los preparativos para las fiestas para honrar a los que ya fallecieron. Y luego tenemos a Cihuacóatl, que significa madre doliente. Cihuacóatl era otra diosa, la conocían como la serpiente mujer, y decían que ella lloraba por los hijos que morían al nacer. Por ahí a lo mejor ya les empieza a sonar hacia dónde vamos en la evolución de este personaje, porque las mujeres que perdían la vida en el parto eran consideradas guerreras y se unían a ella en el más allá. Con el paso del tiempo, su lamento cruza generaciones, y así entre susurros del río y viento, su voz se transforma en una figura que hoy habita en el imaginario mexicano y da vida a lo que conocemos hoy como La Llorona. Entonces, esto viene de un relato en el que cuentan que Cihuacóatl es la diosa que crea los primeros mexicas. Ujú. Quetzalcóatl, cuando hay una leyenda que es la leyenda del Quinto Sol, donde Ujú. Quetzalcóatl desciende al Mitlán
en busca de los huesos de los antiguos habitantes de la tierra. Y Cihuacóatl, que es esta mujer, toma esos huesos sagrados, los muele y ella es la que, digamos, que da forma a los mexicas que son como sus hijos, ¿no? Algo parecido como a la costilla, ¿no? De donde se Ujú. forman Adán y Eva y todo esto. Entonces ella los moldea de esos huesos y crea los primeros mexicas. Entonces los mexicas la veían como una diosa, pero también la consideraban como la madre de todos los mexicas, ¿no? Como madre era protectora, bendice a las mujeres que también lo son, y aquellas que pierden la vida durante el parto son consideradas dignas de un lugar especial en el más allá, reservado por ella misma. Y para Cihuacóatl no existía mayor honor que morir en batalla, y estas mujeres, guerreras de la vida, merecían ese mismo reconocimiento. Entonces ella las ponía en este mismo nivel de los guerreros, y a todas las mujeres que fallecían en el parto les tenían un lugar especial y ella era como la encargada de esas mujeres para ayudarlas a trascender y digamos que darles un espacio con ellas. Em, Se cuenta, y por ahí, por eso es que nace la leyenda de La Llorona, que Cihuacóatl tenía el don de anticipar las guerras y justamente antes de la llegada de los conquistadores ella profetiza que van a llegar y llora sabiendo que pues sus hijos van a ser derrotados. Entonces, pues desde entonces su llanto resuena en la noche y desde ahí empieza como esta leyenda de la mujer que llora hasta transformarse al día de hoy a lo que conocemos como La Llorona. Otras versiones de Cihuacóatl cuentan que también fue porque dejó a su hijo en un cruce de caminos, porque quién sabe, y al regresar lo único que encontró fue un cuchillo ensangrentado y ya Ok. no encuentra nunca más al hijo y entonces desde ese momento su dolor se convierte en un llanto eterno, ¿no? Son como estas dos versiones eh, que hay de ella y que pues trascienden generaciones y Ujú. pasa de ser esta diosa madre a La Llorona, que pues básicamente es lo mismo, ¿no? Una mujer que llora por La sus Llorona hijos. también se dice mucho que habita cerca de lugares con agua, ¿no? De Ajá, ríos y cerca de lagos. ríos y de lagos. Entonces, pues además de ser la madre de los dioses y creadora de la humanidad, Cihuacóatl está íntimamente ligada a la fertilidad de la tierra también. Por eso es que los mexicas la consideraban una de las deidades más sagradas porque pues ella era quien podía ofrecerles, digamos que el alimento diario, Ujú. pero también le temían a su ira porque era capaz de traer sequías y hambrunas. Entonces, digamos que para los mexicas, esta era una de las diosas más importantes que existían en su mitología y le hacían constantemente ceremonias como para tenerla contenta, ¿no? Ujú. Digamos, y no padecer hambre. Ujú. Y pues bueno, es como una madre que llora eternamente por la vida que le fue arrebatada. Y de aquí vamos a pasar a Juncame y Bucupcame, que son los señores de Xibalbá. Estos ya son de la mitología maya, hablando del Xibalbá, que también es como este lugar conocido como el inframundo en la mitología de los mayas. Y pues existían, digamos que estos dos señores, que eran hermanos, eran Juncame y Bucupcame, dos de los poderosos señores de la muerte. Su nombre significaban uno muerte y siete muerte, que según vi, el Jun es uno y Kame es muerte, Bukub es siete y Kame es muerte. Entonces, uno muerte y siete muerte. Juntos gobernaban, digamos que el destino de los hombres. Estos dos, a comparación de todos los demás, sí eran bien desgraciados, porque a estos dos sí les gustaba provocar enfermedades, desgracias, y estos sí eran como los enfermos de poder, digámoslo así. En la Ok. mitología maya, estos dos sí eran de vamos a causar destrucción y muerte, ¿no? Ahí estos dos, hay una leyenda de estos dos señores que terminan, digamos que asesinados también por dos gemelos que son como los héroes. Ujú. No me acuerdo si traigo ahorita los nombres, ahorita lo reviso,
Pero resulta que estos dos hermanos, que eran los señores de la muerte en el Xibalba, no les gustaba el ruido que hacían otros dos hermanos arriba jugando Ok. juego de pelota, Ajá. y entonces los dioses llaman a los dos hermanos al inframundo Ujú. con engaños, y ahí los matan, pero o sea, los torturan primero y luego los matan y les la cabeza. Entonces, resulta que uno de ellos tenía dos hijos que eran gemelos, y Ok. entonces los gemelos se enteran de que hacen esto los dioses y van al inframundo a buscar venganza porque dicen, con mi papá no. Ujú. Discúlpeme, pero con mi papá no. Y Ujú. entonces empiezan una batalla en el Xibalba y terminan ganando los dos gemelos y matando a los dos señores de la muerte, y los gemelos Ok. quedan como los héroes de la mitología maya. Deja, ahorita busco si traigo los nombres. ¿Pero se vuelven entonces ellos los nuevos dioses o solamente matan a Según los... yo, sí se vuelven como los nuevos señores de Xibalba, porque los otros Mm, dos, pues, los logran matar. ujú, Pero fue como toda una batalla épica porque les ponen igual trampas y tienen que pasar ujú, diferentes pruebas y lo logran pasar y pelan mm, los otros dos. Entonces, quedan ellos dos que son como los héroes de esta leyenda. Coexistían deidades que representaban la descomposición y al mismo tiempo la fertilidad de la tierra. ujú, Y para los mayas, el mundo subterráneo no era un sitio de oscuridad y sufrimiento, sino un lugar donde germinaba también la vida, ¿no? Que es como la misma visión de los mexicas. ujú. El dios principal de este reino tenía muchos rostros y nombres. En unas regiones lo llaman Apuch, el descarnado; en otras Kisin, el flatulento; en otras Yum-Kimil, el señor de la muerte, o simplemente Kimi, la muerte. También podía aparecer con otros nombres calendáricos como Hun Ahau, uno, señor; Ujú. Hun Kume, Kame, uno, muerte; o Bukub Kame, siete, muerte. Su figura, como la describen en la mitología maya, era un cuerpo humano reducido a huesos o cubierto por restos de carne en descomposición. Ujú, Me lo imagino algo así como un zombie ujú. entre hueso y carne. El vientre hinchado, el hedor emanando del cuerpo, Sí, un cadáver. las manchas oscuras que anunciaban la putrefacción. Llevaba collares y brazaletes formados por ojos vacíos, y sobre su piel un tatuaje semejante al signo del porcentaje que hoy conocemos como el signo de por ciento, que era el símbolo de equilibrio entre la vida y la muerte. Era un ser andrógino y reflejo del ciclo completo de la existencia. Se le veía a menudo fumando tabaco, danzando frenéticamente, presenciando sacrificios, rompiendo árboles y cuerdas en ritos de poder. También tejía en un telar de cintura y se unía a la diosa lunar en una unión que recordaba la fusión constante entre destrucción y creación. Entonces, este dios maya era una combinación como de cosas bien terroríficas. Era en algún punto Es como un ver un gran zombie personaje, tejiendo. sí. De hecho, en el Museo de Antropología de México, de Ciudad de México, el que es como que tiene una fuente en la entrada, Ujú. hay exhibiciones mayas y ahí tienen muchas estatuas de este dios. Sí, me parece Están súper. muy botanas, sí, Sí, es están muy raras. bizarro porque, o sea, te lo imaginas como un zombie así todo medio putrefacto, y al mismo tiempo dice que tejía con telar de cintura. Entonces, son como dos versiones de un dios súper, como Ujú, muy violento, muy malo, y al mismo tiempo como el que hace las manualidades y cosas más delicadas, ¿no? Era como ujú, justamente esta dualidad, ¿no? Entre vida y muerte, bueno, ujú, bueno, malo, por decirlo así, ¿no? ujú. Em, en la escritura jeroglífica maya, un cráneo descarnado representaba el número 10, la Un, y uno de los 20 días del calendario ritual era Kimi o Kame, la muerte. Un mascarón con rostro cadavérico, manifestación del ¿qué? Itzamna, marcaba la entrada al inframundo, que era justamente como el portal de la entrada a Xibalba. Y pues es este umbral que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos,
un lugar donde reinaban por siempre Juncame y Upcame, los implacables señores de la muerte, ¿no? Eh, Me parece que de todos los dioses estos de Mesoamérica son los que tienen como mucha más desarrollo de personaje, como mucho más historia. Los mexicas y los mayas y las culturas antiguas creo que sí se tomaban pues muy en serio y era para ellos muy importante estos personajes. Y como decíamos, ellos no, pues no lo veían como algo a lo que, o sea, sí les tenían miedo, pero más que miedo era respeto, porque al mismo tiempo que sabían que representaban pues el final, por decirlo de una forma, pues también muchos de ellos representaban la contraparte que era fertilidad, era vida y era también protección, ¿no? Entonces tenían tendían a tener estas dualidades en estos señores de la muerte Aparte, entre vida y muerte. como civilizaciones tan observantes, o sea, pues sí, no hay manera de que no hubieran pensado en dioses así de que en específico decoración y todo, ¿no? Sí, Y eran muy curiosos en el sentido de que les gustaba ver el porqué de las cosas, ¿no? El hecho de que observaran las estrellas, de que sus pirámides tuvieran coherencia con el momento en el que las construían y aparte en la zona en la que las construían, que estuvieran conscientes de que un cuerpo se infla y que exacto. se vuelve carroña, que quedan pedazos. Era seguramente porque en algún punto, porque aparte había muchas guerras. Sí, Era una civilización que tenía muchas guerras y justamente las armas que ellos usaban, que se me olvidó el nombre, pero sus espadas no eran espadas en sí, no eran como garrotes ajá. con Que tenían obsidiana. como, ajá, Entonces esas espadas en sí, al momento de herir a la gente, o sea, porque no mataban, herían y tenían prisioneros, pero me imagino que de esos prisioneros seguramente no sobrevivían algunos y se infectaban y pues era observar, ¿no? Era que estaban conscientes de lo que le pasaba a un cuerpo cuando empezaba a descomponerse y no dudo que en algún punto fuera así como de que, a ver, hay que dejarlo a ver qué le pasa. no, y yo creo que también, pues lo que dices, ¿no? Si de pronto hay una guerra y pues los cuerpos, hay muchos cuerpos, justamente como eran civilizaciones que observaban mucho, pues yo me imagino que al observar que a los cuerpos existe esta constante, ¿no? De cómo se va descomponiendo un cuerpo y ven que es algo constante, yo imagino que es cuando ellos dicen, ah, pues a todos les pasa lo mismo, entonces este Dios Y aparte de la muerte observar es a esto, así. las aves carroñeras, ¿no? Y los animales que luego llegan y se comen el cuerpo. Imagino que también sería como un shock para ellos, ¿no? De que hay otras cosas que se alimentan de mí, así Ajá, como yo me alimento de ellas, ¿no? Y sí, eso alimentaba, por ende, a la tradición de que pues es es un un círculo. círculo. Y si los dioses me hicieron comestible, tiene que haber una razón, ¿no? Y lo añadían como a las historias que ellos creaban y luego por eso luego dicen que pues se los comían en pozole y así, ¿no? Pero era ya, eso ya es un poco más fantasioso, pero sí, pues, o sea, creo que son civilizaciones como, es que yo veo a los egipcios y a nuestras civilizaciones mesoamericanas como muy parecidas por el sentido en el que eran muy curiosos y eran muy de que no le tenían miedo como a blasfemar, vaya, y entendían que para entenderse a sí mismos tenían que hacer como estas investigaciones y era ver el cuerpo y no lo veían como profanar el trabajo de sus dioses, ¿no? Sino más bien como que mis dioses me dan la oportunidad de poder verme a mí mismo reflejado Ajá. como en... Creo que ese punto es importante a comparación de, por ejemplo, la religión católica o las religiones como más contemporáneas, porque un punto muy importante de esto es que ellos precisamente no veían a los dioses eh, como algo inalcanzable o fuera de, más bien su visión Parte era de... como parte de, Ujú. y yo soy parte de también, entonces...
De hecho, hay leyendas donde pues te dicen que los dioses convivían con los pueblos originarios y que estos mexicas y digamos que los habitantes originarios estaban como acostumbrados a convivir con ellos. Entonces, también creo que eso tiene mucho que ver con este hecho de no tenerle miedo a la visión o a lo que ellos narran como empiezan a construir porque lo veían como algo parte de, ¿no? Y no como algo fuera de, como es en el caso de la religión cristiana católica, que es como Dios es y no se toca y no se mueve y es como esta figura, ¿no? Externa. Y pues acá es como todo lo contrario, ¿no? Son Sí, parte de. aparte, pues tomar en cuenta que, vaya, no lo digo de forma despectiva, pues, pero estas civilizaciones que eran más primitivas, pues tenían un contacto más cercano como con todo lo desagradable Ujú. y no había forma, obviamente los que eran, ay, se me fue, los que eran como los jefes de los grupos, no solo convivían con, sino que usualmente ellos eran los que llevaban a cabo como que estos trabajos un poco más desagradables, ¿no? Y cuando se refiere uno a las religiones católico-cristianas, pues esas religiones son un poco más como el chiste de estar más cerca de Dios es que no tienes que ver lo desagradable del mundo, ¿no? Y que Jesús se sacrificó por todos nosotros para que nosotros no tengamos que ver como la parte más oscura del mundo. Entonces es muy común que por eso esas religiones sea como de que no vamos a hablar como de lo que le pasa a los muertos y las guerras. Mandamos a muchos a que mueran por nosotros, pero no vamos a hablar de lo que pasa cuando se mueren, ¿no? Sí. Entonces, sí, también es mucho acerca de cuáles son las reglas de cada religión, ¿no? Porque si una religión está diseñada para ser como basada en premios, usualmente no van a tener relación con lo desagradable, pero si una religión se basa como en el ciclo de que no es de que si te portas bien pasa esto, si te portas mal pasa esto, sino que más bien es como de comprender tu existencia, pues tiene más comunicación entre una cosa y otra, ¿no? Ujú. Y pues bueno, todas estas deidades, estos mitos y símbolos no desaparecieron con el tiempo, sino que se transformaron. Hoy viven en los colores del altar, en la flor del cempasúchil, en los tatuajes que honran a los ausentes, en el arte que desafía al olvido. Llevamos a Mitlantecutli en las calaveras, a Mictecacihuatl en la Catrina, a Cihuacóatl en la Llorona y a los dioses de Xibalba en cada historia donde el héroe muere para renacer. Incluso en la cultura pop, en películas de videojuegos o desfiles, la muerte sigue siendo maestra, musa y espejo. Y así los dioses de la muerte, que fueron los primeros mentores del caos, nos enseñaron que la oscuridad también guarda sabiduría, que la pérdida puede convertirse en belleza y que la memoria es la única inmortalidad posible. Quizá la muerte no vino a quitarnos nada, quizá vino a recordarnos lo valioso que es estar vivos, porque en el fondo la muerte nunca fue el final, solo el eco que da sentido a todo lo que amamos. Ujú. Y así caóticos terminamos este episodio número 7. Esperamos que les haya gustado este tema y lo dedicamos a todas las personas, a las mascotas y a todos los seres queridos que han trascendido y que este mes de noviembre nos esperan de regreso en nuestros altares. Bye, caóticos. Gracias por escucharnos en este episodio de Mentores del Caos, una sección audiovisual de Sentofia Insight. Y si te gustó esta conversación, comenta, comparte, dale like y síguenos en nuestras redes sociales que aparecerán en la cajita de descripción para seguir conectando con más historias que desordenan lo visual para descubrir lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima edición. Bye, caóticos.